Ok, buenas noches a todos. Agradecerle a cada uno de ustedes primeramente la presencia en el día de hoy y también agradecerle a muchos, por no decir a casi todos, o por qué no decir a todos, que manifestaron su preocupación por mi estado de salud. Todavía no estoy 100%, pero con el favor de Akadosh Baruj Hu, no me voy recuperando. Nosotros sabemos que para aquellos que agarran un sidur y leen en Shabbat lo que llama la bendición, la verajá por los jolim, dice Shabbat y Milzok. Milzok quiere decir, viene de fortalecer la salud. Si nosotros vemos la palabra Milzok, que quiere decir fortalecer, comienza con la letra Mem, y la letra de Shabbat comienza con la letra Shin, y la letra de Akadosh Baruj Hu, la letra Hei, la letra de Hashem. Entonces, ¿qué palabra formamos? Moshe. Y Moshe, hace 2 semanas atrás, pidió en una breve oración, el refa, na, la. Por favor, Hashem, cúrala. Y aquí nos enseñan los jajamim, los sabios, que cuando una persona quiere pedir por la cura de otro, lo que cuenta es la kavaná, la intención. Y eso es lo fundamental en nuestras vidas. Pedir con intención. Pensar cuando hacemos una lectura de Teilim en las personas por las quienes estamos leyendo, que nuestras oraciones, nuestras humildes tefilot, sean elevadas el Shamaim, y Akadosh Baruj Hu abra las puertas del mismo y le brinde salud por las personas que nosotros estamos leyendo. Eso es lo importante. Una persona puede estar orando 10 horas, pero si es una oración superficial, no tiene sentido. Lo que cuenta es la kavaná, el pensar en la importancia que nosotros tenemos cuando recitamos una oración. Entonces, me imagino que todos aquellos y todos que están aquí, hay gente que no conozco, pero la mayoría sí, el 99%, debe haber una o dos personas que no conozco, que no he tenido la oportunidad de conversar, todos escribiéndome, orando por mi salud. Entonces a todos les debo un agradecimiento, porque seguramente Hashem Itbaraj les va a devolver a ustedes. ¿Cómo sé que le va a devolver a ustedes? Dice la Torah que cuando Isaac y Rivka eran padres, y Rivka estaba estéril, no podía tener familia, no podía dar a luz. Dice que en un rincón oró Isaac y en otro rincón oró Rivka. Y dice que la tefilá de Isaac fue escuchada antes que la tefilá de Rivka. Vienen los jajamim, vienen los comentaristas, los parshanim, los mefarshim, y dicen, eso sucedió porque Isaac era tzadik ben tzadik. Era un tzadik, hijo de otro tzadik. En cambio, Rivka era tzadeket vat rasha. Era una tzadek, una justa, pero su padre era abodazará y otras cosas más. Entonces quiere decir que mi tefilá no va a ser menos porque mi papá fue mal, al contrario. Si mi papá era un rasha y yo hice teshuvá y soy un tzadik, al contrario, el esfuerzo por desprenderme de eso tendría que ser mejor. Pero todo el mundo se queda con eso. Hasta que tiempo atrás leí y estudié algo que me gustó. En el Talmud hay un concepto que es muy interesante, que es, que
¿Cuál es la forma que nosotros tenemos de saber que nuestras tefilot son respondidas? Dice así que está escrito en el Talmud. Kola mebakesh rahamim al javero, beut tzarich leoto davar una ane tejila. Así dice en el Baba Kamá, en la página 92, folio A. El que pide por su compañero cuando él mismo precisa de aquella salvación, a él se le responde primero. Yitzhak quería ser padre. Yitzhak tenía la misma necesidad de Rivka, así como Rivka quería ser madre, esa sensación de ser madre, Yitzhak también quería ser padre, quería tener una continuidad, quería que se cumpla la continuidad. Abraham fue el primer patriarca, el segundo tenía que tener hijos, para que después el tercer hijo dé lugar a la continuidad y se pueda formar a Israel. Entonces Yitzhak en ese momento no pidió por él. Él no dijo que Hashem le bendiga a él para que él pueda ser multiplicador y pueda multiplicar y que la mujer deje embarazada. No, él dijo, a Kadosh Baruj Hu te pido que le envíes Berajot a Rivka. A ella, no a mí, no me importa. Todo para ella, Barsehut. ¿Qué dijimos recién? Está escrito en el Talmud, Kola mebakesh rahamim al jaberu, beut tzarich leoto davar una ane tejila. Todo aquel que pide por su compañero cuando él mismo precisa de esa situación, de aquella salvación, de aquellas verajot, a él se responde primero. Entonces Yitzhak pidió por su esposa con tanta cabana, no importándose con él, porque en el momento que uno pide por un compañero, él se abre, saca su ego, y lo que le preocupa es el otro. No importa si él está cansado, si él está dolorido, si él está con problemas. En ese momento el compañero de él, el Javeró, está por encima de él. Entonces él hace la tefilá, pide por la tefilá del otro, pide que todo sea para el bien del otro. Entonces en ese caso Yitzhak pidió por el Rivka. Entonces a Yitzhak se le respondió primero, no porque era solamente Tzadik Ben Tzadik, que también pues, es lógico, y ella era Tzadek Bat Rasha, al contrario. Rivka, después sabemos todo lo que fue Rivka, lo que ella vio, cómo ella pudo ser la luz para que Jacob sea la continuidad, sino que también a Yitzhak se le respondió primero porque se desvinculó de su ego y se importó solamente con su señora esposa. Hay una cuenta que un rabino, el rabino de Jerusalén, lo llamaban el rabino Ariel Levin, un hombre fabuloso, cuenta que en la década en los inicios, cuando empezó la colonización, mejor dicho, no la colonización, sino cuando empezó el retorno de los Yehudim a Jerusalén, él un día fue a ver al médico y le dijo, doctor, vengo por favor a que atienda a mi mujer que tiene un problema en su rodilla, pero que me duele a mí. Es decir, era tanto el sentimiento de amor de Rab Ariel Levin por su esposa, que el dolor de la rodilla no era de ella, era de él. Y esto nos da una magnitud muy grande, algo que es impresionante. Valga la introducción y agradecer una vez más a todos los que escribieron y por las tefilot y por el pedido y por la cura, que le repongo, que les devuelvo con todo mi cariño en lo que ustedes hicieron. Vamos a la Mishnah 10, ¿no? Mishnah 10 de la semana pasada. Dice, Shemaya Beabtalion, Kibilumaem, Shemaya Omer, ya habíamos visto, Eab eta Melajá, Usna eta Rabanut, Bealti Badal Rashut. Y él dijo, miren lo que dijo, Shemaya Abtalión dice, recibieron de ellos los sabios mencionados, y dijo Shemaya, tenga un gusto, un cariño por el trabajo, y aquí hay algo muy fuerte, ¿no? Que generalmente
me cuesta traducirlo porque yo soy parte de ello, ¿no? Y, y la traducción, aquí hay una traducción que dice, desprecie el rabinato y no se torne muy próximo a las autoridades. En cambio, en otra traducción que tengo, dice, y que me gusta más, deteste la actitud autoritaria y no te des a conocer el gobierno. Eso lo habíamos visto la semana pasada. Sin embargo, quiero nada más compartir con ustedes lo que dice Rashi y Obadiah de Bartenoro, Obadiah de Bartenoro, uno de los grandes comentaristas de la Pirkei Avot y de las Mishnayot. Shemayá y Abtalión eran prosélitos, sinceros, descendientes de Sanjerif. Ustedes habrán visto, saben quién era Sanjerif, era el rey de Asiria, el que llevó a las 10, bueno, a las 10, eso voy a hacer un paréntesis, todo el mundo habla de las 10 tribus perdidas. Históricamente, lamentablemente, no existen las 10 tribus perdidas. Y seguramente si aquí encuentro personas con conocimiento de historia, como Enrique Piloto, y otros más van a decir, pero el rabino está haciendo mal. No, no hay 10 tribus perdidas, y vamos a explicar por qué. El reino de Israel se dividió en dos reinos: reino del norte, cuya capital era Shombrón o Samaria, y llamado reino de Israel, y el reino del sur, llamado reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Eso sucedió en la época del reinado del hijo del rey Shlomo, del rey Salomón, Rebobam. Y en esa época había un líder del reino norte, Jeroboam ben Nebat, que era un hombre muy inteligente, muy carismático, y él no permitía, él hizo un trueque para que las personas no vayan a Jerusalén a ofrecer sus korbanot, sus ofrendas. Entonces de alguna forma frenó. Pero hasta esa época, hasta el momento, Jeroboam ben Nebat fue rey del reino del norte, era de la tribu de Efraín. Justamente la tribu de Efraín se rebeló contra el poder de Rebobam, diciendo que los impuestos que venían pagando de hace tiempo, de la época del rey Shlomo, porque el rey Shlomo tenía impuestos muy caros, que era para mantener la belleza de Jerusalén, la belleza del Beit HaMikdash, para mantener un ejército que mantuviese al pueblo de Israel con fronteras seguras, y todo eso era pagado por los impuestos. Y ustedes saben, los impuestos en todas las épocas se cuecen habas. Los impuestos son los que derrocan a los gobiernos, porque en un momento dado las personas no tienen más capacidad para pagar. El reino se divide en dos, pero hasta ese momento, ¿qué pasaba? ¿Cuántas tribus había? Cuando Moshe Rabenu va a dar la bendición antes de partir para el mundo supremo, antes de subir al monte Nebo, él repite más o menos la misma verajá que Jacob vino. Y Jacob, el patriarca, le dijo, Jacob, el patriarca, le dijo a sus hijos antes de partir. Y en un momento dado, por supuesto, Leví no iba a tener tribu, porque Leví y Shimón habían hecho enfurecer a Jacob cuando el pueblo de Shem querían aceptar el judaísmo, habían decidido hacer el Brit Milá. Recordemos que Hamor, hijo de Shem, había ultrajado a Diná, la hija de Jacob, y eso había dado lugar, dado lugar a que quede embarazada. La hija de Diná, dice el Midrash, después fue Asnat, la mujer de Yosef. Estamos haciendo un poquito de historia. Si alguien se pierde, me dice. Entonces, Shimón y Leví, al tercer día, cuando es el día de mayor umbral de dolor por la circuncisión, deciden pasar a espada a todo el pueblo de Shem, y
Realmente Jacob se encoleriza porque dijo que eso no era forma de comportarse. Habíamos violado la palabra que Jacob le había dado a Shem y a Hamor y a todo el pueblo. En función de esa cólera, Jacob le dijo que Leví y Shimón no iban a tener territorio. Y después, Yosef, sus hijos iban a tener territorio, Menashe y Efraín. Y recordemos que de la tribu de Leví salían los Kohanim. Bueno, para sintetizar, cuando Moshe va a dar la bendición, le dice a Yehudá, Shema Yehudá. Entonces, los comentaristas, los mefarshim de la Torá dicen que en el territorio donde vivía Yehudá también estaba instalado la tribu de Shimón. Por lo tanto, ¿cuántas tribus había en el reino del sur? Cuando se dividieron estaba la tribu de Binyamin, que era donde estaba edificado el Beit HaMikdash, en el territorio de la tribu de Binyamin, las tribus de Yehuda, la tribu primogénita, de viene la palabra Yehudim, la tribu de Shimón, que estaba dentro de la tribu de Yehuda, los Kohanim, que salían de los Leviim, y los Leviim, recordemos que los Leviim hacían todo el trabajo en el Beit HaMikdash, y también tenían la ciudad de refugio, para que cuando alguien, sin querer, cometiese el error, la situación de matar a alguien, pero involuntariamente, se escondiese para que la familia no pida venganza, no pida redención. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuántas tribus tenemos? Benjamín, Yehuda, Shimón y Leví, ya son 4. Si en total había 12 tribus, ya no son 10 tribus perdidas, ya son 8. Entonces ya vemos que hay un problema histórico. Entonces, ¿de dónde salieron las 10 tribus perdidas? ¿De dónde salieron tantas cosas que lamentablemente, como decía un cantautor, voy hablando de cantautor, entre paréntesis nada más, después de decir, decía un cantautor latinoamericano, si la historia la escriben los que triunfan, quiere decir que existe otra historia. Entre paréntesis, lamentablemente, una vez más, nuestros líderes latinoamericanos son, los puedo llamar con todo mi respeto, ignorantes con títulos. Hay ignorantes sin títulos e ignorantes con títulos. Hoy el presidente de la República Argentina primero parafraseó una canción que se la dio como autoría a Octavio Paz, un literato mexicano, que el literato mexicano había dicho en forma de casi de ironía al respecto del comportamiento de algunos países latinoamericanos cuando dijo los mexicanos descendemos los aztecas, los brasileños vienen de la selva y los argentinos son los únicos que creen que vinieron en barco. Eso fue una ironía. Y el presidente lo dijo en una forma muy despectiva, haciendo, la verdad que estoy pensando en escribir una carta, porque yo soy brasilero, soy naturalizado brasileño, tengo hijos brasileños y la verdad me sentí ofendido porque primeramente en Brasil hay nativos, no hay indios. Los indios están en la India. En Brasil hay nativos como hay nativos aquí en Costa Rica. Latinoamérica tiene nativos, tiene indígenas, son nativos. Son personas que están hace cientos y cientos de años en estos lugares. Los europeos trajeron a estos lugares la tortura, la matanza, eh, la destrucción, no trajeron nada otro bueno. ¿O acaso nos vamos a olvidar que la Inquisición fue realizada dónde fue la Inquisición? La aplicaron aquí en América Latina, pero ¿dónde nació? ¿Nació dónde? ¿En la China? Con la vacuna, con el coronavirus. Nació en Europa. Y las matanzas y las muertes. Entonces todo eso es Europa, pero lamentablemente no es el tema.
Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. No se puede ofender gratuitamente a los nativos, y no se puede ofender gratuitamente a los indígenas de este continente, que muchos de ellos, gracias a ellos, se mantienen ciertos valores culturales. Un continente que no tiene valores culturales, no hacer como lamentablemente, si me permiten, como lamentablemente hacen en Venezuela, que están poniéndole a los nativos de Venezuela ropa de soldados iraníes y no saben lo que es, dónde queda Irán. Ellos están ahí viviendo tranquilos, están convirtiendo en yihadistas de Irán, que no saben ni dónde está Israel, ni saben que Israel lo único que viven es humildemente, con sus valores, con sus conocimientos. Lamentablemente, eh, Latinoamérica está conducida por personas que tienen títulos obtenidos en las grandes universidades de Europa y de Estados Unidos. Lo que no tienen es título para pensar, son descerebrados. Y lo que dijo recién Enrique Piloto, en la necesidad de ofender a un presidente, terminó ofendiendo a toda una sociedad, a todo un país. Y en ese caso yo me siento ofendido porque yo soy brasilero por adopción. Yo decidí, nadie me obligó, nadie me puso una pistola. Entonces tengo 3 hijos brasileros, entonces me siento muy ofendido. Estoy pensando en escribir una carta, no sé cuándo la voy a escribir, la verdad, me tengo que pensar, pero ese no es el punto. Entonces, volviendo al tema de Yemayá, quería decirle nada más. Y Sanjerif, entonces, ¿qué pasó con Sanjerif? Entonces habían 8 tribus, Sanjerif se llevó 8 tribus al destierro. Hay una leyenda, no sé si ustedes la escucharon, hágame acordar, yo lo tengo en portugués, no lo tengo en español, lo lamento, pero de repente alguien lo puede buscar, capaz que Ariel, la leyenda del río Zambatión, que dicen que las tribus perdidas las llevaron al otro lado de un río Zambatión, que durante toda la semana era un río totalmente peligroso, revuelto, de grandes correntadas, y era difícil cruzar. El único día que las aguas estaban tranquilas era en Shabbat, entonces por lo tanto no podían volver. Y de ahí podemos ver, por ejemplo, de que de esas tribus se hablan, eh, por ejemplo, que se dicen que los guerreros japoneses, ¿cómo son llamados los guerreros japoneses? Alguien puede escribirlo, son llamados de samurái, ¿no? ¿De qué palabra viene samurái? Viene de Samaria. Entonces quiere decir que tenemos un montón de cosas y podría mostrarle palabras similares. Ahí tengo un artículo que es el pueblo judío y el pueblo japonés, capaz que podría pasárselo para que lo lean todo el mundo. Un artículo que escribí hace un tiempo atrás. Entonces Sanjerif se llevó, después Sanjerif fue a conquistar el reino de Judá. Estoy dando un poco de historia, no lo tomen a mal, pero para que lo entiendan. Entonces Sanjerif fue a rodear historia y Sanjerif rodeó Jerusalén y ya pensando que iba a destruir todo Jerusalén, y a la noche a Kadosh Barjú mandó una plaga, y cuando Sanjerif se levantó a la mañana vio que la mitad del ejército estaba muerto y la otra mitad del ejército había huido, diezmado, y cuando él llegó a Nínive, más o menos, que era la capital del reino asiria, lo que agarraron a Sanjerib, lo agarraron de los pelitos, lo ahorcaron, dicen que inclusive los hijos lo ahorcaron, y ahí el reino de Israel, el reino del sur, no fue tocado. Estos Shemaliah Abtalión provenían de Sanjerif, eran descendientes de Sanjerif, que se dieron cuenta de lo que era el poder de Hashem Itbaraj, Hashem Ishtabach Shemo, el nombre bendito, y que había que adaptarse.
Y escuché que debido a que Abtalión era el juez supremo, era llamado así, pues el significado de su nombre es padre de los pequeños. Abtalión. Ab es padre, talión pequeños. ¿eh? Pues la palabra taliá en arameo significa pequeño, como la frase dijo Rabbi Yohanan en la Megilá, en el tratado Megilá, la página 5b. Cuando yo era pequeño, taliá, entonces así dice, entonces de ahí viene la palabra talión, padre de los pequeños. O también como la expresión que venga el pequeño taliá y la pequeña. Así dice en el Talmud, en el tratado Yevamot, en la página 114a. También aquí Abtalión significa padre de los pequeños huérfanos. La palabra Ab, como dije, significa padre y también Talión puede ser pequeños huérfanos. Él dice, Eoef et amelaja, ama el trabajo. Incluso en el caso de que tenga de que mantenerse, en el caso de que tengas de que mantenerse, aún así el hombre está obligado a trabajar, pues el ocio conduce a la depresión. Impresionante. En el Talmud, en el tratado Ketubot, en el tratado talmúdico llamado Ketubot, la palabra Ketubot viene de Ketubá, que quiere decir acta matrimonial. Ketubot es en plural. Y página 59, folio B, dice que la persona que vamos a poner el caso de que uno tenga bien económicamente y no necesite ganar sustento, él tiene que hacer algún trabajo, o ir de voluntario, o dedicarse a enseñar, aunque sea sin recibir nada a cambio, simplemente para no caer en el ocio, porque el ocio nos lleva a la depresión. Y eso lo vi en estos días, yo necesitaba hacer algo, y agradezco en este momento que la semana pasada Pinjas y Ariel me dijeron, Raf, ¿por qué no descansa? Y suspendemos la clase, y dije, no, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta que si suspendemos una clase, después el Yetzirah nos acostumbra y ya suspendemos la segunda, y cuando queremos suspendemos una tercera, y después a la cuarta ya no queremos hacer más clases. No, la persona si tiene fuerza tiene que hacerlo. Dice, Usna eta Rabbanut, y detesta la autoridad autoritaria. Rabbanut no quiere decir solamente rabino, Rabbanut viene también quiere decir autoridad. Y no digas, soy un gran hombre y sería una vergüenza para mí trabajar. De decir, bueno, yo soy un gran hombre, tengo millones de dólares, ¿por qué tengo que trabajar? No, señor. No es una vergüenza. No es una vergüenza mañana verte en el supermercado haciendo las compras, no es una vergüenza que cocines, no es una vergüenza que pases la basura, la escoba, perdón, por tu casa y limpies, no es una basura que ayudes a tu mujer, no es una vergüenza que limpies los platos y no es una vergüenza que recoja los platos. Al contrario, te hace a vos más digno. Cuando ustedes no saben el sabor diferente que tiene una comida cuando uno participa de la cocción de ella. Como le dijo Raf a Raf Kahana, despelleja pieles en el mercado recibiendo salario y no digas soy Cohen, soy sacerdote, soy un gran hombre y esto es denigrante para mí. Así dice el tratado Pesajim en la página 113a. Otra explicación podemos dar de esta frase. Detesta la actitud autoritaria. Es la siguiente. Aléjate de conducirte con aires de prepotencia hacia la comunidad. La palabra Rabbanut tiene diversas connotaciones, entre ellos dominio, actitud autoritaria y prepotencial. Pues la prepotencia entierra a quienes la detentan. La prepotencia entierra a quienes la detentan. Sí, cuando una persona es prepotente, cuando una persona se desespera para que le den honra, yo soy el rabino principal, me tienen que dar honra, no. Lo que sí tenemos que aprender, gente, entre paréntesis veo aquí a mi amigo Shimon, lo extrañé Shimon, este domingo en una tefilá, lo extrañé, no lo vi, espero que esté bien, lo extrañamos. Cuando una persona, sí lo que hay que respetar es la autoridad, eso sí hay que respetarla. Cuando alguien dice algo, enseña algo, uno puede concordar o no concordar o no concordar. Eso es un tema. Si no concuerda porque él tiene otra visión,
uno tiene que decirle fulano, rabino, doctor, filósofo, profesor. Tenemos como este tema conversarlo. ¿Me podría explicar? Porque yo tengo otra visión. Uno lo hace en privado para no ocasionar disgusto a alguien. Y es lógico que uno tenga que preguntar, porque a veces tenemos visiones erradas. Hemos en la vida acumulado información y a veces esa información es errada. Entonces tenemos derecho de preguntar, de cuestionar con respeto. Pero si nosotros ponemos en duda en la capacidad de la autoridad y lo hacemos público, el que está perdiendo el respeto, le estamos perdiendo el respeto a la persona que tiene la voluntad de ayudarnos, pero principalmente nos perdemos el respeto nosotros, porque cuando nosotros no damos respeto a los demás, no tenemos derecho de exigir respeto. Dice, cuenta una frase que Hillel estaba caminando. Gracias, don Shimon, por haberme dado una respuesta. Espero que podamos contar con ustedes este fin de semana. Nada más les recuerdo a ustedes que este domingo, en 9 de la mañana hora de Costa Rica, creo que 10 de la mañana hora de Colombia, para los que nos tienen, va a haber un gran acto por Zoom, dirigido por Keren Kayemet de Israel, con la presencia exclusiva de la gran oradora y gran conferencista Pilar Raola. Me une una amistad muy particular con ella y de alguna forma es combatiendo al antisemitismo luego de las declaraciones que pudimos ver de ciertos líderes latinoamericanos y no latinoamericanos al respecto del conflicto sucedido pocas semanas atrás en Israel con el grupo armado terrorista Hamas. Entonces, nosotros no podemos perder el respeto, porque en el momento que nosotros perdemos el respeto por alguien, no nos estamos dando el respeto a nosotros. Concordar o no concordar con una opinión es nuestro libre albedrío. A veces no concordamos porque estamos cargados de una información negativa. Y discúlpenme, cuando descubrimos que esa información negativa tiene detrás de ella un contexto, tiene una sustentación, nos resulta a veces hasta doloroso, porque sentimos que nos estamos mirando un espejo y durante tiempo estábamos haciendo algo que pensábamos que era correcto. Y puedo traer ejemplos hasta de mi vida. Muchas veces yo pensé, durante muchos años, pensé que algo de proceder dentro de la tefilá era de tal forma hasta que un día llegué a la yeshiva muy joven, con 18, 19 años, y el rabino mío me vio cometiendo este error, no me dijo nada, y después de 2, 3 veces lo vio cometiendo un error, esperó que yo esté solo, se me acercó y me dijo, no quiero ofenderte, pero ¿de dónde aprendiste esto? Y yo le dije, así, así, así. Le traje lo que había aprendido, porque lo tenía todo en mi sidur, y él me dijo, lamentablemente te lo enseño errado. Y me trajo todos los libros habido y por haber, y los que no conocía, y me sentí mal. Y en ese momento él me dijo, no quiero que te ofendas ni te enojes conmigo. No tienes que cambiar ni al otro, anda mentalizándote para sacarlo. Por eso el Rabo Ovadia Yosef, Zichronot Tzadik de Brajá, dijo que si hay algún minag taut, hay algún minag, una costumbre errada, en algún grupo, en una comunidad, y realmente no influye en el cumplimiento de una mitzvah, a veces dice el Rabo de Yosef, hay que dejarla así como está y enseñarle a las nuevas generaciones lo correcto para que ellos aprendan lo correcto, pero para no ofender a sus mayores. Entonces hay que entenderlo, por eso muchas veces el Ramá comentaba que había mucho, el Ramá, el gran Posek Ashkenazí, comentaba que había el gran legislador del mundo Ashkenazí, Ramá Rabbi Moshe Isers, que vivió en el siglo XVI en Cracovia,
Él decía que muchas veces cuando él veía las costumbres del mundo judío europeo y él veía que había un error, si el error no era algo que influenciaba en la vida observante del judío, entonces él decidía que lo sigan haciendo porque a veces es más doloroso cambiar que mantener las cosas así. Entonces, y después dice, Beal Titvada la Rashut. Al Titvada la Rashut, que quiere decir, termina y no te des a conocer al gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Para de este modo de tentar poder, asimismo no te asocies con el gobierno para que ello no te haga perder la conciencia de tu amo, tal como le pasó a Doeg, el edomita. Así lo podemos ver en el libro de Samuel, el libro Shmuel 1, Shmuel Aleph, Shmuel I, Samuel 1, lo estoy diciendo en todos los idiomas, en los capítulos 21 y 22. Pueden leerlo el que tenga una Biblia. Y el que tiene una duda me escribe, por favor. Con el gobierno, el gobierno es llamado en esta situación de la rashut, literalmente quiere decir permiso, licencia, pues le es lícito hacer como le plazca. Es decir, el gobierno tiene sobre la sociedad la potestad de decidir hacer lo que quiere. Lo vemos hoy en día en Latinoamérica. Queremos expropiar a tal empresa, lo hacemos, queremos aumentar los impuestos, lo hacemos, queremos determinar que tanto dinero vaya para tal circunstancia. Es decir, los gobernantes no actúan como lo dice la palabra gobernar. Gobernar quiere decir dirigir, conducir bajo un mandato que le da una mayoría del pueblo, sino que piensan que en el momento que toman el gobierno, ellos son como dueños y piensan que es una monarquía y que hay y el monarca nunca daba explicación a nada, entonces por lo tanto tengo el derecho de administrar como deseo hasta que el monarca fallecía y subía otro monarca o subía él con la continuación. No es así. Vivimos una democracia y la democracia en todo lugar. Hay un solo lugar que una vez leí que no hay democracia. Y lo que voy a decir puede recibir críticas. No hay democracia en las escuelas. Con el respeto que los profesores tienen que tener, tienen que entender el profesor y el alumno que el alumno viene a aprender, a adquirir el conocimiento para que él pueda ir avanzando y convertirse en ese ser humano, en ese profesional para desarrollar su capacidad. Cuando vemos que en los colegios los alumnos empiezan a cuestionar, profesor, ¿por qué usted me puso la nota así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y empezamos a cuestionar, hasta cuestionamos el conocimiento, como si fuéramos especialistas. Vemos de repente que un alumno que no sabe historia cuestiona al profesor de historia y él no sabe ni tiene idea de lo que está estudiando, porque ni estudia, porque les damos en esa libertad, en ese concepto de libertad, abrimos las puertas demasiado. Es verdad que el alumno tiene que darle una posibilidad de desarrollarse cognitivamente, pero también tiene que entender que el alumno tiene límites. Una vez le pregunté a un director de un colegio alemán y a un director de un colegio inglés, ¿cómo eso cuando vivía en Brasil? ¿Cómo puede ser que en ese o colegio, ¿cómo se llama este colegio, Enrique? Que es muy famoso, no el Farrupilia. El Farrupilia también es alemán. U otro, ¿cómo se llama? Que también es muy conocido. El Pastor Domos. Pastor Domos. Ahí está. Le pregunté cómo era, gracias, Pastor Domos. Muy obrigado, Enrique. Le pregunté cómo eran eso. Entonces ellos decían, lo primero que nosotros hacemos es poner de uniforme, el alumno tiene que tener uniforme, el pelo corto, porque cuando tiene uniforme tiene orden. Cuando tiene orden, administra su disciplina. Y en el momento que administra su disciplina, administra el respeto. En este edificio donde yo vivo, tenía un vecino hace un tiempo atrás, un joven, eh,
padre separado, el hijo no sé cómo fue que terminó con el padre, el padre era de origen alemán, pero hablaba muy bien español, no sé cómo fue que de Alemania durante mucho tiempo vivió en América Latina, dirigió una empresa, una historia muy interesante. El joven iba al Humboldt todos los días cuando a la mañana salía. Buenos días, señor Rabino. ¿Cómo está usted, señor Rabino? Señor Rabino, aquí está el elevador. Señor Rabino, ¿cómo está? Señora esposa del Rabino. A los jóvenes, mire, se le cayó aquí una verdura, una educación, un respeto. Siempre lo veíamos bien disciplinado, bien vestido, bien ordenado. Ellos creen que es dictaduría, no es dictaduría. Eso es ponerle orden al alumno. Entonces, en un colegio no puede haber democracia, tampoco puede haber una dictadura enfermiza, pero hay que saber administrar las órdenes, porque ese es el mejor resultado que tenemos. Vamos a la Mishnah, a la Mishnah 10. Quiero nada más quiero nada más agregar algo. La persona que trabaja en alguna profesión debe de sentir placer de lo que hace. No debe ver el trabajo como un mal necesario, algo en que precisa sufrir para garantizar su sustento. Debe hacerlo con amor. Ya el rabino Jaim de Bolojim explica en esta Mishnah de un modo bien interesante y polémico, y como podemos ver, él dice que el empleado que trabaja duro no debe sentirse mal por no estar estudiando Torá o no ser rabino o no tener otra profesión, yo qué sé. Él debe saber que lo que él hace es muy bonito y debe hacerlo con voluntad. En el momento que él lo hace con voluntad y se siente bien, solo él va a tratar de progresar para ser un profesional, ser rabino, ser un estudioso de Torah, ser un médico, ser un contador, ser alguien más que un simple obrero. El Talmud, en el Tratado Berajot, en la página 8a dice, es mayor aquel que se sustenta a partir de su esfuerzo, de sus manos, de que el temor a Dios. La explicación de esta sentencia talmúdica es que aquel que se sustenta de su propio trabajo es más alabado de aquel que no trabaja y se sustenta del favor de otros. Aquel que ejerce una profesión tiene que tener orgullo y hacerlo con placer. Segundo, el rabino Jaim de Bolojín, en su trecho más polémico, dice, ya el rabino debe odiar su trabajo. ¿Cómo debe odiar? La persona que ocupa el cargo rabino no debe de gustar todo lo que hace y sentirse bien con eso. Pero él tiene que sentir que hay algo que le falta para que él no se quede de alguna forma achanchado, podemos decir, rutinario con el trabajo y no vea un desafío. Al sentir que algo no le está gustando, él va a encontrar un desafío nuevo como rabino y por lo tanto se va a preocupar siempre de estar creciendo y la consecuencia es que todos aquellos que lo siguen también van a crecer. Y esto es lo importante. Y podemos traer un montón de gente, de rabinos, que ellos mismos, por situación económica, eran muy bien sucedidos, trabajaban en lo suyo y dedicábanse a su vida rabínica sin recibir un pago. ¿Por qué? Porque lo hacían con el sentido de ayudar, como voluntario. Y otros rabinos que lo hacían y siempre decían, ¿cómo está en el trabajo? Vivían en sustento, y decían, bien, bien, pero hay algo que no me gusta. Entonces le decían, ¿qué no te gusta? Y yo qué sé, no veo bien un ejemplo, la tefilá, no ves bien la tefilá, y no sé, entonces él se esforzaba para mejorar todo eso, y ese esfuerzo le daba a él un otro incentivo y otra forma de vivir y de ver las cosas. Y ese es un concepto que quería dar. Y algo más. Eh, algunas personas explican que el concepto Rabanut, que dice aquí
que uno dice detesta la actitud autoritaria, también Rabanut quiere decir no hacer nada. La persona debe tener placer de trabajar y odiar sin hacer nada. Es muy malo para la persona no tener qué hacer. La Gemara, el Talmud, el Tratado Ketubot, dice, y ya lo dije, que no hacer nada causa tedio, causa monotonía, causa rutina y por lo tanto lleva a la depresión. Sobre el asunto del trabajo, en el libro Jobot Alevabot, escrito por Ibn Pacuda, en los deberes del corazón, uno de los grandes libros de filosofía de España, pregunta, ¿por qué Dios creó un mundo de esta forma? ¿Dónde traer el sustento para casa es algo tan difícil? ¿Por qué lo creó de esa forma? En el desierto el pueblo judío recibía su sustento directamente del cielo, en forma de man, por lo que hoy en día tenemos que trabajar para traer el pan a nuestra casa. Él explica que cuando la persona trabaja está ocupada y preocupada. Está ocupada y preocupada. Está ocupada en sus responsabilidades y preocupada en sus deberes. Y no tiene tiempo de transgredir. Él está en su rutina del trabajo diario, con seriedad y por lo tanto no transgrede ninguna de las situaciones que lo puede llevar a un error, a una averá en hebreo. Aquel que se queda sin hacer nada y no tiene responsabilidades está más propenso a realizar cosas erradas. Y cuando la persona hace cosas erradas, como dice el Pirkei Avot, mitzvah gorer mitzvah, averá gorer averá. Un poquito más, una Mishnah más, Abtalión Omer. Jajamim Is'aru Idrebhem Shema Tajobu Jobat Galud Betiglu Limkon Maim Arraim. Veishtu Atalmidim Abaim Ajarejem Beyamutu Benimtza Shem Shamaim Itachalel. Y dijo así, Abtalión dijo, sabios, sean prudentes con sus palabras, no sea que sean merecedores del exilio y sean exiliados a un lugar de aguas amargas. Beban los discípulos lo que los sucederán, mueran y sea por ello profanado el nombre de Dios. Aquí vamos a entender lo que es un poco complejo. ¿Qué quiere decir ser prudente con sus palabras? No den margen a los herejes para que se equivoquen a partir de sus palabras. No den margen a que, las palabras sean mal interpretadas y lleven a después a tener una imagen de ese sabio, de ese maestro. Cuidado con las palabras que decimos, cuidado cómo expresamos, cuidado con la actitud que tomamos al responder. Decir sí o decir no no es un problema. El problema radica en el tiempo que yo tengo que decir sí y decir no. Semana pasada, el domingo, aquí un alumno, Baruch Heiner, me hizo una pregunta. En la cabeza yo tenía más o menos una respuesta. Pero que le dije, déjame unos días que quiero verla bien. No es eso, no está hablando mal de mí. Al contrario, quiero ver la palabra exacta, el fundamento exacto para que cuando yo le dé una respuesta a él se sienta feliz, se sienta cómodo, pero a su vez la respuesta sea agradable a sus oídos, pero mucho más agradable a su mente. Entonces, cada cosa tiene que tener su concepto. Consejos que me piden, ¿qué hago en esta situación? ¿Intervengo o no intervengo? Cuidado, tenemos que pensar en las consecuencias. A veces queremos hacer algo y no nos damos cuenta que podemos entrar en un callejón sin salida. Decir sí o decir no, hay que tomar, a veces el silencio también es una forma de responder. ¿Qué me respondes? ¿Me puedes hacer ese favor? Mira, quiero pensar bien. Dame un día para pensar eso. No, pero yo necesito ahora la respuesta. Le digo, mira, no te voy a dar una respuesta ni por sí ni por no, sin haber pensado bien. Explícamelo nuevamente de qué se trata. A veces nosotros queremos que las respuestas sean ya. A veces pueden ser ya porque la respuesta está a la vista, pero muchas otras veces tenemos que pensar, tenemos que tomarnos nuestro tiempo, porque decir sí, decir no, después volver atrás es muy difícil. Por eso dice que sean prudentes,
para no caer en errores que después tengamos que arrepentir. No, pueden llamar, voy a dar una charla, voy a hacer una charla. ¿Qué vas a dar una charla, querido? Sí, el domingo a las 11. Pero si ya le dijiste a otra persona que el domingo a las 11 lo ibas a atender. Uy, ¿ahora cómo hago? En vez de agarrar y decir, déjenme ver, déjenme consultar mi agenda, déjenme ver cómo es. A veces las personas nos exigen a nosotros respuesta y queremos quedar bien con Dios, con la misa y la procesión. Y no es así. Tenemos que saber comportarnos, entender y que a veces el tiempo de la respuesta nos va a dar a nosotros la seguridad que el error va a ser mínimo de los mínimos. Shemata Jobu Jobat Galut. No sea que se hagan merecedores del exilio. Es decir, incluso si en el lugar donde ustedes están no hay herejes, no hay transgresores, es de temerse la posibilidad de que a causa de las transgresiones ustedes sí se hagan merecedores del exilio. Es decir, las transgresiones que cometemos con nuestra boca, con nuestro habla, con nuestra forma de pensar. Y se ha enviado a un lugar donde haya hombres que exponen facetas de la Torá que no concuerdan con la ley, sobre lo cual recae la metáfora de las aguas amargas. Es decir, muchas veces nos damos cuenta de dónde caemos cuando conocemos y vamos a un lugar y conocemos ese paz, ¿dónde Dios me metió aquí? No era lo que yo esperaba. Ah, no era lo que esperabas. Entonces cuando tuviste oportunidad de estar en un lugar bien y enseñar Torah y comportarte y esto y lo otro, ¿qué hiciste? Hiciste todo lo raro. Cuidado cómo nos actuamos, cuidado cómo nos comportamos. Por eso solamente, ¿qué quiere decir aguas amargas? Solamente nos damos cuenta del error que cometemos cuando nosotros somos víctimas de ese error. Mientras el error va en otra dirección, sucedió, no se va a hacer problema, no es así. Tenemos que tratar de entender. Yo le decía a un amigo con respecto a una situación que me pasó días atrás, un comentario, esto, lo otro, yo dije, no quise contestar en ese momento lo que pensaba contestar, porque puede ser que la respuesta satisfacía mi ego, pero después iban a ser aguas amargas en mi boca, porque no me iba a dar cuenta que podía causar un dolor muy grande. Benimzashem Shamaim, y ellos entienden que de sus palabras cosas impropias, y los discípulos que habrá después de que ustedes beban de tales palabras y deriven de ellas conceptos heréticos, lamentablemente mueran quiere decir no físicamente, sino que lamentablemente después mueran en el sentido espiritual, se desvíen, tengan conductas erradas de la transgresión que hemos cometido, es decir, las enseñanzas erradas. Señores, tenemos que a veces evaluar lo que hemos aprendido. Y no está de más decirnos a nosotros mismos, hemos cometido un error, hemos aprendido errado. Verbalizar esto, hemos aprendido errado. Porque si nosotros vivimos en engaño pensando que lo que nos han enseñado es lo correcto, seguro sin duda alguno nuestros alumnos, que son nuestros hijos, nuestros descendientes, van a seguir ese error y ese error se va a agrandar más y se va a convertir en un abismo que va a ser difícil después de cerrar. Finalmente, y es por ello, y sea por ello profanado el nombre del cielo, el nombre de Dios, al permanecer conceptos erróneos en el mundo, a permanecer conceptos errados en las personas, si no nos damos cuenta, estamos destruyendo mundos. Estamos destruyendo los mundos espirituales de los que nos siguen, de los que nos creen, de los que nos escuchan. Así aconteció con Antígonos de Sojó, con Sadoc y Baitos, sus discípulos, a quienes dijo, no sean como siervos que sirven al amo con la condición de recibir recompensa. Y ellos dijeron, quizás el hombre haga su labor todo el día y se esfuerce en ella, y al final del día no reciba la recompensa o el valor que le corresponde. Y cayeron en la herejía ellos y sus discípulos, y ellos son los llamados saduceos y baitotistas hasta nuestros días. ¿Mm?
Sadoc, saduceos, baitotistas. Cuando hablamos de herejía no estamos hablando de Ku Klux Klan, de quema. Herejía también es tener conductas impropias de acuerdo a lo que nosotros somos. Aquí terminamos hoy la Mishnah 11 del capítulo 1 de Pirkei Avot. Dejo abierta preguntas si tienen dudas con respecto a este tema en especial. Si tienen dudas al respecto de otro tema, por favor las canalizan a través del WhatsApp, que Dios mediante, Belineder, con el favor de Dios, buscaré respondérselas. Buenas noches a todos, agradezco y estoy a la espera de vuestras preguntas. Sí, el administrador pregunta. Sí, por supuesto, ahora los micrófonos para que la gente pueda preguntar. Sí, Elsa. Quería saludarlo, Rap. Muchísimas gracias, Elsa. Muchísimas Y me alegro que se ve muy bien, se ve muy bien. Bendito Baruch Hashem, ¿verdad? Ahí va, ahí va. gracias, muchísimas gracias. Gracias Con gusto. por vuestras cariñosas palabras, gracias. Con gusto. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas ¿Alguna otra noches. pregunta más? Sí, Levi. Buenas noches. Elisheva. Buenas noches. Rabino, buenas noches. Buenas noches, Elisheva. Sí, la escucho. Me alegro de verlo mucho mejor que la semana pasada. Aquí seguimos elevándote, Flor, por usted. Lo queremos Gracias. mucho. Muchísimas gracias, gracias. Gracias. Eh, Muchísimas y gracias, quiero mami. decirle que usted es muy importante para nosotros. Y yo quería preguntarle que me imagino que los sabios, los que han escrito estos grandes libros, eh, si ellos dejaron cómo deben de ser las normas de nosotros los que somos los estudiantes hacia un rabino, porque Sí, yo dejaron normas, me pienso, hay normas alágicas, Elisheva, que son, ajá, hay libros que se llaman, por ejemplo, hay un libro de ellos que se llama Otzar Alajá, que habla sobre el respeto al padre, al rabino, al maestro, al profesor, es decir, a las autoridades. ajá. Hay en diferentes partes del Shulchan Aruch, Sí, menciona eso. Algunos están traducidos al para poder español. saber cómo conducirse uno, porque Entonces, en realidad yo siento, sí, por favor, hable. Yo le interrumpí, discúlpeme. sí, siento que es como una tienda que había con un nombre, no soy ni de aquí ni de allá. Eh, Uno a veces cree que uno leyó un libro y ya lo sabe todo. Y me acuerdo que usted un día de estos enseñaba que la Torá tenía 70 caras. Ahora imagínense, nosotros Y que Bim no Panim. nacimos, sí, no nacimos en una cuna judía, y estamos aprendiendo, ahora lo tenemos a usted y para mí, mi familia, estamos empezando de cero, porque ahora tenemos a alguien que nos dé seguimiento y podemos preguntarle a usted. Entonces, quería saber eso. Me imagino que los rabinos instituyeron cómo Hay debe instituciones, comportarse. hay cuestiones alágicas. En algún momento, no digo mañana, ni en algún momento las vamos a compartir, constituciones Mm, de cómo debemos comportarnos con nuestros padres. Por ejemplo, no sentarnos en el lugar de ellos, no ah, sentarnos en el lugar de nuestro maestro.
En la mesa, el lugar donde yo me siento, nadie se sienta, salvo que haya una necesidad, entonces yo doy autorización. Yo siempre recuerdo que aquí están, si no me equivoco, está mi amigo David y mi amigo Enrique, que el señor presidente, Zichrono Levarajá, Boris Weinstein, presidente de la sinagoga que yo trabajé, había una vez un Shabbat que estaba lleno, el Bet Knesset, y vino un miembro de la junta, de la directoría, que era también político, Isaac Gañón, Zichrono Lebrajá, una persona espectacular, y se sentó en ese lugar mío. Yo estaba de pie, porque cuando era Shabbat a mí me gustaba estar de pie, caminaba, miraba a las personas si estaban con el Sidur, saludaba, capaz que no me veía, saludaba, pasaba, ¿estás bien? Esto, le decía Shabbat Shalom, cantaba junto con el público. Y a mí no me importó, ¿no? Porque no era algo que me sacaba el sueño. Y el presidente le dijo, levántate, ese es el lugar del rabino, nadie se sienta. Ya. El presidente, que tenía mucho más años que yo, que si hoy Sí. si estaría vivo tendría 97, 98 años por ahí, él mandó a alguien a levantarse que estaba ocupando el lugar, porque dijo, este es el lugar del rabino, nadie se sienta en el lugar de él. Entonces, eso muestra, por ejemplo, la otra vez que hubo gente aquí en mi casa, antes de Shavuot, vino gente, amigos de mí, un muchacho rabino se sentó y para dar clases se sentó en mi silla. Y mi hijo le dijo, a mí particularmente, no te puedo decir que me molesta, no me molesta, pero ese es el lugar de mi padre. Antes de sentarte, pedile a mi papá si te da permiso, si no, busca otro lugar para dar clases. Es decir, hay situaciones que hablamos. Por ejemplo, no se le puede, yo por ejemplo voy a contar una historia y verídica. No sé si alguien escuchó aquí, el rabino anterior de la comunidad, rabino Gershom Miletsky, una formidable persona, excelente, un divino, un hombre, una cultura, formación universitaria. Un día él siempre daba shiurim entre Minjá y Arbit. Entonces un día da un shiur y dice, porque los tres poskim, los tres legisladores primeros que conformaron la ley judía, eran de origen sefaradí. Y ellos eran Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, Rabbi Itzhak de Fez, o Rabbi Alfasi, que era Fez, Marruecos, y Rosh, Rabbi Asher ben Yehiel, rabino Asher, hijo de Yehiel, de Alemania. Pero Rabbi Asher Yehiel era ashkenazí, era de origen alemán. Ashkenaz en hebreo quiere decir también alemán. Y él había huido de Alemania en la época de las cruzadas, en las primeras cruzadas, cuando las cruzadas entraron y empezaron a destruir las comunidades, y él no era sefardí, era ashkenazí. Cuando terminó todo, me acerqué y le dije, Raf, ¿le puedo hacer un comentario o una pregunta? Me dice, claro. Todo el mundo se había terminado la reza, habíamos terminado, eso fue entre Minjá y Arbit, entre la oración de la tarde y la oración nocturna, terminó la oración nocturna, quedaba él recogiendo unas cosas, me acerqué con respeto. Me dice, ¿cuál es Rubén? Teníamos una confianza, un cariño de hermano a hermano, ¿no? Y le dije, mira, Raf, el Rosh no es Ashkenaz, se parece a Ashkenazí. Me mira y me dice, déjame averiguar. ¿Ok? Terminó ahí, nos saludamos, ¿te llevo? No, gracias, voy caminando, Eso fue un día de semana. El viernes en Shabbat, él en la prédica llena en la sinagoga dijo así, esta semana yo tuve una situación de este tipo. Y el Jajam Rubén, con todo su respeto, el sabio Rubén, Jajam es una forma de decir, se llaman a los rabinos también, los sefaradín, me acercó y cuando no había nadie me hizo una corrección, y quiero decirle que no solamente él tenía razón, sino agradezco que la corrección la hizo con respeto cuando no había nadie. Hasta en eso uno tiene que tener cuidado. Tiene que tener mucho cuidado.
porque si no lo hacemos de esa forma, caemos en el error que también estamos ofendiendo. Entonces hay muchas leyes en Yeshiva, no son fáciles, uno las tiene que incorporar, a veces erramos, todos erramos porque tenemos costumbres, malas costumbres, pero con buena voluntad todo llega a un buen final. Está bien, Rabino, muchas gracias De por nada, toda por la favor. enseñanza. Por favor, no hay nada que agradecer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene duda? Quiero agradecer también a todos, agradecer a todos los que estaban aquí, creo a Lilleva, a Elsa, Simja, a Heiner Andrés, junto con su esposa que me escriben, Rubén, a Desiree, a Judith, que me emocionó mucho las palabras que me escribió, Mordecai, a Jaya, Raquel, Jaya también, ahí preocupada con los Pilim, Raquel, bueno, Margalit, mi amigo, mi hermano, Rabino Asher, Zvi, por supuesto, es decir, en general todo, Betzalel, Yehuda, todas las personas que me han escrito, a todos, le agradezco, a todos de todo corazón, le agradezco, Gaby, ahí, David Eliau, Enrique Piloto, amigos de Eternos, le agradezco a todos por las palabras. Nos quedamos aquí, nos despedimos, decimos que esta palabra de Shiur son por la pronta recuperación de, vamos a decir, las personas, primeramente por Jaya Esther Basara Imenu, por Abigail Ariela Basara Imenu, por Meire Hezkel Benjanadafna, por Rubén David Sara Imenu, por Karen Abigail Batzara, por Neil Barry Ben Lucille Ross Leví, por todos los heridos todavía que se están recuperando de las desgracias sucedidas en Merón, por todos los heridos que están recuperándose de la última contingencia entre el grupo terrorista árabe Hamas y el pueblo y el Estado de Israel. Betzalel Ben Miriam, si no me equivoco. Mi amigo el rabino Asher Ben Sarai Menu, esperando que ya se haya recuperado mejor, por el rabino Yohanan Jaim Rafael Besara Hayá, no sé, mi hermano Yeshayahu Tzanesime Menujá, por todas las personas que están enfermas lamentablemente de COVID, por la señora que estamos diciendo Teilim, Esther Bat Naomi. Si falta alguien más me dicen, por favor. Rabino, Sí. los saludo con mucha cariño, esperando que esté bien. A usted, a su esposa, y bueno, Baruch Hashem, que ya está mejorcito. Gracias, muchísimas gracias. Y a todos aquellos que están enfermos y no sabemos su nombre, pedimos. Sí. Te iba a decir, hoy casualidad me conseguí aquí en la clínica una señora que es israelí, ella tiene unos años de estar viviendo acá en Colombia, pero casualidad o causalidad que se me sentó al lado esta mañana, y la señora tiene el esposo en cuidados intensivos. El señor se llama Itzat, hijo de Rachel Hermosa. Refuah Shelma Itzhak Ben Rachel Hermosa. Sí, la mamá se llama Rachel Hermosa, son judíos de papá y mamá, o sea, de sangre. Besrat Hashem, que tenga Refuah Shelma. A todos que tengan Refuah Shelma, que Hashem Baraj los bendiga a todos, al rabino Amir Rufani, mi padre espiritual, a Rab Shlomo Barester, y bueno, que a todos tengan Refuah Shelma, que todos estén bien,
Le deseo a todos ustedes un excelente Shabbat. Me despido, recuérdenle que hoy de noche está comenzando Rosh Chodesh Tammuz. Entonces, hoy son 2 días de Rosh Chodesh, es mañana y el viernes. Les dejo la verajá y le digo ante todo Chodesh Tov, Rosh Chodesh, Lechaim Tovim, Libraja, Shalom. Que tengan un Rosh Chodesh, un mes de vida buena, llena de bendición y de paz. Y le dejo la braja para Shabbat, y Simcha Elohim Mefinem y Simcha Elohim que será Rifkar Rachel Belea, y Baruch Adonai Bishmereja, y Aher Adonai Panableja Bijuneca, y Sa Adonai Panableja Beyasem Leja Shalom, Besamu Shalom Serabarjem. Que Hashem Itbaraj los bendiga, los cuide, los guíe, los ilumine, los guarde. Que Hashem Itbaraj muestre su bondad, su gracia, su misericordia, y le conceda a cada uno de ustedes armonía, paz. Amén. Que ni razón, así sea la voluntad del Creador. Jodesh Tov, Shabbat Shalom Mevorach, y lo mejor para ustedes. Gracias por sus buenas ondas, sus tefilot. Gracias por sus oraciones. Gracias por estar hoy presente. Y me despido con un cariño. Le deseo Leitra Ot Koltuv. Una muy buenas noches y Dios mediante un Shabbat Shalom Mevorach para todos ustedes. Amén, Rabino. Gracias, Raf. Amén, Raf. Gracias. Rabino. Gracias. Leitraot. Gracias. Para todos, para usted, señor Rabino. Gracias. Muchas gracias, Rob. Gracias.